Bien. Lo que voy a hacer entonces es platicar un poco sobre el concepto de regresión restringida, que es sumamente utilizado en los modelos que son de aprendizaje automatizado. Eh, entonces, voy a iniciar con un poco modelos lineales, luego pasar a modelos no lineales y veremos una aplicación. Eh, los modelos lineales de clasificación son una extensión de lo que nosotros conocemos como regresión lineal. Son muy sencillos de implementar. De hecho, es una de las razones por las cuales en realidad no me detengo a hacer una aplicación propiamente de esto, porque para ustedes es muchísimo más común verlos. Entonces, voy a hacer aplicaciones con mayor profundidad en los no lineales, que es propiamente incluso del curso, de la parte del curso que es probablemente de lo más interesante. Bien, entonces, solamente para recapitular un poco. Cuando hablamos de modelos lineales, siempre como que resumimos nuestro problema a la siguiente situación. Tenemos una matriz X, la cual le llamamos matriz de regresores. En el caso de los modelos de aprendizaje estadístico, no se les suele decir regresores, sino simplemente se les dice variables correlacionadas o variables que permiten la predicción. No necesariamente son variables explicativas, porque en este sentido, cuando trabajamos en modelos de aprendizaje estadístico, no nos preocupa necesariamente identificar que detrás existe un modelo teórico detrás que sea causal o no. Simplemente nos interesa poder predecir, como muy más adelante voy a conversar un poco al respecto. Bien, entonces, tenemos normalmente una matriz X y la matriz X está compuesta por diversos factores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el individuo yésimo el factor 1, que puede ser, por ejemplo, la edad, en el caso de una regresión de salarios. Por ejemplo, también podría ser una 2, podría ser su experiencia, y así sucesivamente. Normalmente así es como solemos acomodar la información en una matriz X, en un vector X o matriz, dependiendo si hablamos individualmente o hablamos del conjunto de toda la información. Y en general siempre pensamos que la media, el valor esperado de la variable y condicional en la matriz X es de la forma habitual, X por beta. Siempre hemos pensado que esto es como lo que ocurre cuando hacemos un modelo lineal. Incluso nuestra propuesta más básica nos permite resolver el problema de estimación, de encontrar quién es este beta gorrito, a través del procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, que es el más básico que conocemos, y es tan potente que todavía, digamos, a lo largo de la historia de la estadística no hemos podido encontrar un método que sea tan fácilmente implementable y tan bueno como el de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, digamos que si resolvemos el problema de estimación, llegamos a una situación en la cual el vector resulta de x' por x a la menos 1 por x' por y. Y en general, como podemos leer este resultado, es simplemente decir que la primera parte de la expresión significa la correlación que existe dentro de la misma información que nos permite escribir a y. Entonces, si la información de x es ampliamente variable, este producto de x' por x va a ser grande. Entonces, noten que está invertido en esta expresión. Por lo tanto, entre más variabilidad tengamos de x, digamos que nuestras betas serán más precisas. Y eso es justamente de lo que quiero hablar ahora, de cómo mejorar la precisión de nuestra estimación. Si ustedes se acuerdan, hablamos por un momento de los modelos Tobit y los modelos Heckman. Y la razón por la que implementábamos modelos Tobit y modelos Heckman tenía que ver con que había un problema con los datos, ¿no? Que estaban censurados o estaban truncados. Entonces, la corrección la hacíamos a través de un proceso probabilístico. En los casos de los modelos lineales, que se implementan en procedimientos de aprendizaje estadístico, no se suelen implementar ese tipo de soluciones, sino se suelen implementar soluciones relacionadas con modelos restringidos. Y estos modelos restringidos hay de dos.
Uno que se conoce como modelo Rich y otro que se conoce como modelo Lazo, con doble S. Ahora les digo por qué uno sí, porque el segundo se llama Lazo. Es la abreviación de un término. Pero bueno, voy a empezar con los modelos Rich, que son modelos, si queremos decirlo así, como traducirlo, como son modelos que restringen una parte de la estimación. Entonces, en general, los modelos, y los voy a llamar así en general, modelos restringidos, son modelos que resultan de este problema. Generan beta, que le vamos a llamar así, betas rich. Son beta que resultan de minimizar el siguiente problema. La suma desde igual a 1 hasta n de lo que ya sabía, lo que habitualmente hacemos cuando resolvemos un problema de mínimos cuadrados, que es la variable que queremos explicar menos la capacidad predictiva que tiene información, xy, ajustada por un beta al cuadrado. Es decir, los errores al cuadrado. Básicamente, eso es lo que, la primera parte del problema de minimización. La segunda parte del problema de minimización es un castigador lambda que, digamos que castigará la regresión en función de qué tanto se desvían las betas respecto del cero. Entonces, ¿cómo lo vamos a incorporar? Lo vamos a incorporar como la suma desde igual a 1 hasta acá. Perdón, desde igual a 2, perdón. K igual a 2. Y ahora les digo por qué K igual a 2. Desde K igual a 2, desde igual a 2, perdón, hasta acá, de beta K al cuadrado. De hecho, voy a utilizar aquí una letra distinta, una J. Entonces, los modelos restringidos lo que nos permiten hacer es decir, asume que puedes estimar el modelo tal cual sea. O sea, no obstante, hay una parte de las betas que puedes castigar y decir que no pueden ser más grandes que un valor, que una constante, la cual vas a controlar a través de lambda. Entonces, lambda se volverá, si ustedes se acuerdan de esos problemas de micro, esto básicamente es un problema de optimización restringida. Entonces, lo que haremos es optimizar o generar el valor mínimo de los errores al cuadrado, condicional o sujeto a que las betas no pueden ser más grandes que una constante dada. No pueden rebasar un valor. Y eso nos permite entonces incorporar, por ejemplo, información que podemos saber de los problemas. Imaginemos que queremos hacer un modelo que permita predecir, por ejemplo, cuál es el salario de las personas y sabemos que no es posible que la educación, un año de educación aporte más del 10% del salario. Por ejemplo, vamos a suponer que supusiéramos eso. Entonces podemos incorporar esa restricción a la predicción y entonces que cada vez que aparezca un individuo que dice que gana más por un año adicional de salario, que castigue su predicción y que en realidad la someta a los valores promedio. Eso sirve para eliminar estas predicciones aberrantes o estas predicciones que suelen salir de la media. Son buenas porque le permiten como un desempeño a su modelo predictivo que sea más o menos estable o invariante a través de datos aberrantes que puedan incorporar. Noten que estamos en el mundo en el cual lo que nos interesa es la predicción fuera de la muestra, no la predicción dentro de la muestra. Cuando hacemos econometría, estamos en el mundo de la predicción dentro de la muestra. Queremos hacer inferencia sobre una situación en la cual queremos predecir cuál es el salario promedio, por ejemplo, de las personas dada una muestra. Cuando estamos haciendo aprendizaje estadístico, queremos hacer una predicción de ese salario para un individuo nuevo. Imaginen que tenemos una máquina que nos permite predecir salarios. Entonces, ¿es buena la máquina o es bueno nuestro algoritmo o nuestra regresión? A eso me refiero con máquina. Entonces, queremos predecir un salario de las personas y llega un individuo nuevo, ¿no? Llega un Benjamín Prima que dice que
que tiene ciertas características y que su salario, entonces nos preguntamos cuál es el salario que deberíamos esperar para esa persona que va llegando a los datos. Entonces, justamente para eso nos sirven este tipo de modelos, ¿vale? Bien, entonces, este problema de minimización lo podemos traducir a un problema clásico de optimización restringida, que sería, el problema sería obtener las betas restringidas del problema de minimizar la suma de los errores al cuadrado, que es lo que sabemos, y menos xi por beta cuadrado, sujeto a que la suma desde j igual a 1 hasta acá de las betas k'ísimas sea menor o igual que una t, que una constante que no queramos que supere. ¿Vale? Bien, ahora, en general este es el problema. ¿Por qué desde j igual a 2? Perdón, aquí es 2. Bueno, porque las restricciones solo las voy a imponer sobre las pendientes de la regresión. Lo que voy a hacer es que la ordenada al origen, es decir, la constante, se mantenga en un punto, y lo que voy a hacer es modificar la recta, digamos, la pendiente de la recta. Eso es lo que quiero hacer con esta estimación. Si ustedes resuelven este problema de optimización restringida, lo pueden resolver de una forma muy sencilla. De hecho, el problema se puede, ustedes traducen este problema de minimización a un problema matricial, deberían resolver algo como esto. Minimizar, bueno, encontrar las betas que minimizan, bueno, la beta y la lambda que minimiza lo siguiente, que minimiza el valor de y menos x por beta, traspuesto por y menos x por beta, más lambda veces el producto de las betas traspuestos por las betas traspuestos. Le voy a poner aquí una R para indicar que son las betas sin incluir a la constante. Si ustedes resuelven este problema de restricciones, se van a dar cuenta que a lo que van a llegar es a un conjunto de betas, y le voy a poner R porque solamente estoy estimando las betas para las pendientes y no para la constante. Será igual simplemente a las que sabemos, x' por x, más lambda veces la matriz identidad que multiplica, bueno, a la menos 1, que multiplica a x por y, x' por y. Entonces, básicamente, cuando estimamos un modelo restringido, lo que estamos haciendo es decir, bueno, la variabilidad de las variables x más la parte proporcional que le queremos agregar por el castigador lambda. Entonces, si queremos castigar mucho la estimación, es decir, si queremos, digamos, reducir el espectro de donde puede ampliarnos, donde puede aparecer nuestra predicción, utilizaremos un lambda mayor. Si queremos incrementarlo, entonces utilizaremos un lambda menor. Para eso nos sirve el lambda, ¿vale? Entonces, esa es la primera figura de regresión restringida. Ahora, hay un segundo conjunto de regresiones restringidas que les puse lazo y que es básicamente, el acrónimo se refiere al Least Range and Selection Operator, que básicamente es la minimización absoluta de una parte restringida. Digamos, entonces queremos restringir en un conjunto muy particular la regresión. Entonces, vamos a suponer que ahora nuestro problema, en el caso, digamos, la regresión lazo, cuando ustedes se encuentren en este problema de cómo es la regresión lazo, lo que estamos diciendo es simplemente decir que este problema será beta, de lazo será igual a minimizar el conjunto de betas que resulta de la suma desde i igual a 1 hasta n de los errores al cuadrado menos x por beta, los clásicos errores al cuadrado que ya conocemos. Pero ahora la restricción estará dada por lo siguiente. Sujeto a que la suma desde j igual a 2 hasta acá, mayúscula, de las betas minúsculas, de la beta k'ísima,
en valor absoluto sea menor a t. Entonces, básicamente es un procedimiento parecido al anterior. Sin embargo, la diferencia es que lo que vamos a hacer es decir que la beta oscilará en una vecindad específica que nosotros designamos. En el anterior lo hacíamos con el cuadrado. En realidad estamos resolviendo el problema de dos maneras que son básicamente parecidas. Estamos utilizando una métrica o una métrica de distancia distinta. En el anterior utilicé el cuadrado, en este estoy utilizando el valor absoluto. En realidad es solamente una métrica respecto de la distancia del cero. El modelo más común que se utiliza es este lazo. Es lazo respecto del otro. Sin embargo, cualquiera de los dos que ustedes utilicen cuando hagan una estimación será bueno. Solo recuerden que cuando implementen una regresión restringida, lo que están haciendo es probablemente sesgar el resultado y lo hacen y lo consideran valioso porque creen que existe una posibilidad de que los datos sean altamente, bueno, que la estimación sea altamente sensible a datos aberrantes, a datos que pueden salir del espectro de la muestra, ¿vale? Bien, eso es por la parte lineal. ¿Alguna duda con esta parte que acabo de comentar? Todo bien. Bien. Ok, bien, ahora veamos lo siguiente. Entonces, estos son modelos lineales. Ahora, ¿qué pasa con los modelos? ¿Cómo podemos ir extendiendo estos modelos lineales hacia problemas de clasificación? Eso es algo que quiero ver ahora, porque justamente la aplicación que voy a ver el día de hoy es lo siguiente. Entonces, los modelos lineales también nos permiten nos podrían permitir en cierta medida poder clasificar cosas. Por ejemplo, personas que pagan de personas que no pagan. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, hay un principio detrás del cual a veces se suele abusar, pero es cierto en términos analíticos. Cuando yo planteé, por ejemplo, el modelo PROGIS, el modelo Logit concretamente, el modelo Logit les dije, bueno, el modelo Logit es simplemente la probabilidad de que G, la categoría G, sea igual a 1 condicional en la matriz X. Y tenía por otro lado la probabilidad de que G fuera igual a 0 condicional en X. Y les dije, bueno, si hacemos un modelo logístico, lo que vamos a tener es que el primer caso va a ser igual a E a la X por beta, dividido entre 1 más E a la X por beta. Y dije, bueno, esto es la manera de aproximar la probabilidad para el primer caso. Para el segundo caso, es por complemento, como las probabilidades tienen que sumar 1, entonces es obvio que el segundo debería ser 1 sobre 1 más E a la X por beta. De esta manera podemos garantizar que 1 resulta de sumar la probabilidad de G igual a 1 condicional en X más la probabilidad de que G sea igual a 0 condicional en X. Este condicional está. Entonces, este es mi planteamiento general cuando yo hablo de modelos de selección, digamos, o de respuesta binaria. Algunas veces podemos estar tentados a hacer la siguiente cosa, es decir, bueno, notemos que si hago la división de la probabilidad de G1 y la probabilidad de G0, si hago esa división y luego tomo el logaritmo de este problema, voy a tener la siguiente cosa, es decir, ¿qué pasa si tomo el logaritmo natural de la probabilidad de que G sea igual a 1 condicional en X respecto de que la probabilidad de que G sea igual a 0 condicional en X? Bueno, si hago esto, entonces lo que voy a tener es dividir E a la X por beta entre 1 más E a la X por beta entre 1 por 1 más E a la X por beta. Simplemente puse las dos expresiones que tengo acá. Entonces, si lo divido, me doy cuenta que se eliminan los términos que están dividiendo ambos partes de la fracción. Y, bueno, me falta aquí el logaritmo. Entonces sería igual a el logaritmo natural de esto. Entonces esto es igual al logaritmo natural simplemente de E a la X por beta.
lo cual es igual a X por beta. Entonces, quiere decir que una aproximación del modelo que clasifica cosas de forma binaria, en su versión logarítmica, puede ser un modelo lineal. Eso es lo que está diciendo este resultado que acabo de encontrar. Entonces, lo que puede pasar es que podemos suponer que a lo mejor una buena idea, cuando estamos en un problema de clasificación de dos cosas, por ejemplo, de personas que pagan respecto de personas que no pagan, podemos estar tentados a decir, bueno, la aproximación lineal es buena porque hay una transformación específica que dice que si tomo el logaritmo de las probabilidades, entonces voy a estar muy cerca. Entonces, puedo utilizar un modelo lineal para aproximar el problema. Bien, esto es más o menos es cierto, salvo ciertas circunstancias como las que voy a conversar ahorita en la aplicación. Nos digamos que por un lado me quedo con este resultado. Bien. Ahora, pero en general, en lo personal a mí no me gusta utilizar este resultado porque básicamente hay un problema con estos modelos lineales que pueden violar el supuesto de que la probabilidad esté entre 0 y 1. Y incluso pueden darnos predicciones de situaciones en las cuales el resultado debería estar, por ejemplo, entre 0 y 1 y nos puede mandar hacia lugares como puntos negativos o puntos por encima de nosotros, lo cual pues ya bastaría para decir que no es una buena idea hacer un modelo lineal. Entonces, lo que vamos a hacer en general es, lo que vamos a hacer ahorita en la aplicación es tratar de probar cómo es un modelo, cómo se desempeña este modelo lineal respecto del modelo, digamos, correctamente especificado, que es el modelo de respuesta binaria. Es decir, trataré de probar cómo se desempeña hacer una regresión así respecto de hacer una regresión correctamente especificada como es esta que tengo aquí, que le llamaré feliz. Eso es lo que voy a hacer ahorita en mi aplicación. Bien. ¿Alguna duda con esta parte teórica? Bueno, ok. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, me voy a ir a Python. Entonces, en la carpeta que se llama clase 11, Intro to Statistical Learning, hay un archivo que se llama ejemplo regresión logística. Abramos ese archivo y básicamente lo que vamos a tener es este que estoy mostrando aquí, ¿no? Entonces, voy a necesitar las siguientes librerías. Las clásicas, NumPy, Matplotlib y Seaborn, que son las convencionales. Y voy a incorporar un nuevo conjunto de librerías, que son librerías, o bibliotecas, perdón, que son básicas para Machine Learning, que son el famoso Scikit-learn, que son la biblioteca es muy potente, tiene muchos algoritmos, muchos métodos que sirven para hacer Machine Learning en general. Hay un libro, de hecho se los puse en la bibliografía, que también está dentro de los libros que les compartí en Drive, que se llama Hands-on on Machine Learning, y que básicamente les enseña un poquitito sobre cómo utilizar esta biblioteca. Muy bueno el libro, me parece muy aplicativo y tiene muchos ejemplos bien interesantes para los que quieran profundizar un poco más en esta parte de la investigación. Bien, voy a utilizar entonces de esa biblioteca, voy a utilizar modelos lineales, que es la primera parte que estoy importando, y luego voy a utilizar modelos no lineales, y voy a llamar otras métricas, que es la matriz de confusión, que ahorita un poquitito más adelante les platico de qué va, y digamos que un reporte de clasificación y unos métricas de precisión. Vale. Bien, voy a utilizar en la otra biblioteca de estadísticas Model, también para hacer una estimación más adelante, y en general es lo que voy a ocupar. Ahora, bien. Entonces, empecemos un poquito con mi aplicación. Un poco más adelante voy a regresar a la pizarra para platicar un concepto más que me falta por describir y que es el que precisamente necesito para hacia el final. Bien, entonces, si
Ejecutamos la primera línea. Ahora, en lo que cargan las bibliotecas, vamos a cargar los datos. Voy a cargar este conjunto de datos que se llama default.xlsx, que es un archivo de datos tradicional del libro de textos. Ustedes agarran cualquier libro de Machine Learning, se van a encontrar este ejemplo entre los básicos para empezar a aprender clasificación binaria. Entonces, lo que tengo es esta base. Es una base de personas que no pagan, bueno, que pagan o no pagan un crédito. Tiene una variable de si es estudiante o no la persona, una variable de balance, que es básicamente el monto total del crédito que quieren, y el ingreso. Entonces, en default tenemos, si es no, quiere decir que sí pagó, si es sí, quiere decir que no pagó. ¿Vale? Entonces, bien, ¿qué es lo que voy a hacer con estas cosas? Voy a utilizar cuando en Python, cuando tienen una tabla que tiene texto que divide las variables binarias, tienen dos maneras de solucionar el problema. Uno es como mandan, que es hacer una sustitución de los valores de texto por valores numéricos, ya sea en la misma columna o en otra columna. O utilizar un comando que se llama un factorizador, que es de Python. Aquí en la línea 3 estoy utilizando ese factorizador. Si ustedes se fijan lo que estoy haciendo, estoy tomando el data frame, estoy tomando la columna default y la voy a factorizar. Entonces, si le doy factorizar, lo que me regresa es lo siguiente. Me regresa un arreglo que viene con puros ceros y unos y un index. Entonces, lo que hace la función es que transforma la columna en una columna, en un vector con puros ceros y unos y un índice que me permite identificar que el 0 será no y que el 1 será sí. Bien, entonces voy a utilizar este resultado para hacer una factorización de dos columnas, de la columna default y la columna student. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen default, factorizar y abren bracket y 0, lo que van a hacer es extraer la primera parte del resultado, que en este caso es el arreglo de ceros y unos. Entonces voy a utilizar eso para crear dos nuevas columnas en el data frame que van a tener los datos factorizados. Entonces, voy a crear una columna que se va a llamar default 2 y otra que se va a llamar student 2. Y voy a factorizarlos y voy a tomar únicamente el arreglo. Entonces hago eso y lo que me queda es lo siguiente. Entonces ya factoricé. Tengo la columna default factorizada en números y tengo la de student también factorizada en números. Digamos con una sola línea sin hacer más. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer aquí es un gráfico de cajas, porque quiero mostrar digamos, nuestro problema, ilustrarlo, cómo tenemos nuestro problema de clasificación. Bien. Nosotros, lo que estoy haciendo aquí es un gráfico y estoy etiquetando con una cruz naranja aquellas personas o aquellos individuos dentro de mi muestra que no pagan su crédito. Y con una bolita azul estoy ilustrando a las personas que sí lo pagan. Entonces, mi primera aproximación al modelo de clasificación es mostrar que la nube de puntos, esta nube de puntos, toda la nube de puntos, si utilizamos dos ejes, si utilizamos el ingreso y el total de crédito que piden las personas, entonces hagan de cuenta que lo que estoy haciendo es como tomar como una sección de los datos, solamente bidimensional. Si veo la nube de puntos, lo que puedo observar es que claramente hay una separación de los dos conjuntos de datos. Es decir, las personas que dicen que pagan su crédito tienen un balance muchísimo menor, bueno, no muchísimo menor, pero claramente menor que las personas que no pagan su crédito. Noten que en el caso del ingreso, en realidad no parece ser que sea una variable que permita separar los conjuntos. Entonces, aquí recordando un poco de qué se trata los modelos de clasificación, concretamente los modelos binarios. ¿De qué se tratan estos modelos? Se tratan de separar conjuntos. Separar conjuntos a través de características.
Por ejemplo, en el caso de las personas que pagan o no, en la nube de puntos, la primera parte de la gráfica lo que nos dice es que la variable balance es una buena variable que nos permite separar la información, clasificar a las personas en dos grupos, entre los que pagan y los que no pagan. Si lo viéramos con una gráfica de bigotes como la que tengo del lado derecho, es más claro. Noten que lo que tengo en el eje de las Y es balance y lo que tengo en el eje de las X es default. Entonces, si la persona no paga, que está indicado con sí, tiene en promedio un balance muchísimo más alto que las personas que no pagan. Entonces, digamos que la primera hipótesis de que una persona que te pide un crédito muy alto es porque no te lo va a pagar, pareciera ser cierta solamente de ver los datos. Ahora, si vemos el ingreso claramente, bueno, pareciera ser que no tiene una relación específica, es decir, el ingreso no nos permite clasificar muy bien a las personas. ¿Por qué hacer este tipo de análisis cuando hacen un análisis de clasificación? Les permite como empezar a hacer hipótesis sobre si la información que tienen les va a permitir hacer un buen clasificador. Muchas veces la información que tenemos no es suficientemente buena para clasificar porque no hay variables que nos permitan hacer una separación de la información. Lo que buscamos es entonces encontrar un hiperplano que permita separar la información entre los que pagan y los que no pagan. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a implementar una regresión logística. Bien, y aquí antes de implementar la regresión, me voy a regresar a un concepto que quiero conversar. Me voy a regresar a la pizarra, solamente por unos momentos. Entonces, hay un concepto que es, digamos, sumamente relevante para el tema de aprendizaje estadístico. Y el concepto es este. El concepto es separación del conjunto de datos. En general, cuando ustedes analicen datos, van a tener que separar sus datos en realidad en tres conjuntos. Un conjunto que le llamaremos conjunto de entrenamiento, otro que será conjunto de validación y otro más que será conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento es, si quisiéramos hacer como el símil, es el conjunto donde normalmente nuestro procedimiento de aprendizaje, digamos, se va a entrenar. Los datos que utilizará será para calcular los coeficientes que nos permitan identificar la relación entre las variables. El conjunto de validación será donde normalmente trataremos de validar si nuestras predicciones son buenas o malas. Y el conjunto de prueba es un conjunto muchísimo más pequeño que nos permite como hacer pequeñas pruebas sobre nuestros datos. Nada más, como probar si nuestra regresión parece funcionar, si no funciona. ¿Vale? Bien, vamos a separar los datos en tres conjuntos. Yo en esta aplicación que voy a hacer solamente los voy a separar en dos tramos. En el ejemplo de la siguiente clase sí voy a separar más la información, pero ahorita solamente lo voy a separar en dos. Voy a crear un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. ¿Vale? Bien. ¿Alguna duda con esta parte? Bien. Entonces, ¿cómo? Voy a permitirme ilustrar un poquito el problema de la siguiente manera. Imagínense que lo que tienen es este. Tienen perros y gatos. Así, esta es tu muestra, ¿no? Entonces, tenemos gatos y perros, o perros y gatos. Esa es mi nube de puntos. Entonces, ¿qué significa hacer un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas? Significa hacer lo siguiente. Significa hacer una separación de los datos en estos tres conjuntos, ¿no? Entonces, agarramos nuestros conjuntos y decimos, bueno, hay un conjunto de pruebas donde hay perros y gatos, y un conjunto de entrenamiento donde también hay perros y gatos, y un conjunto de validación. Entonces, tomamos nuestra nube de puntos y la particionamos en tres grupos. ¿Sí? Bien. Y por último, entonces, hay una restricción que tenemos que cumplir cuando hagamos esto. La restricción es la siguiente. Tenemos que garantizar que nuestros datos estén distribuidos así. Imagínense que la nube de puntos está, digamos, imagínense que el eje es como una de las variables de interés. Entonces tenemos que garantizar que tenemos
datos de prueba en todos los puntos del eje, datos de entrenamiento en todos los puntos del eje y datos de validación. No pueden estar cargados los datos de un lado o de otro lado, ¿vale? Tiene que haber en todos, tiene que haber datos de todos los puntos, ¿vale? Ahora me regresa a mi aplicación. Entonces, bien, voy a crear entonces, mi conjunto de entrenamiento para este caso que voy a hacer, va a ser, voy a tomar toda la información de la tabla. Entonces, mi conjunto de entrenamiento será, tomaré toda la tabla, toda la información. Y mi conjunto de prueba, voy a crear artificialmente, digamos, voy a tomar el valor mínimo y el valor máximo de la variable balance. Entonces, voy a hacer una regresión logística utilizando únicamente la variable balance, porque era la variable que a mí me parecía que mejor clasificaba la información. Si ustedes se acuerdan, aquí en esta muestra, la variable balance es la que mejor parece separar los datos entre las personas que pagan y las que no lo hacen. Entonces, digamos, voy a tomar como X a toda la columna balance y como X de prueba, el valor mínimo y el valor máximo, digamos, en un arreglo voy a tomar el valor mínimo, valor máximo de balance y voy a particionarlo de forma equiproporcional. Entonces, lo que voy a hacer es como tomar un montón de particiones pequeñas del valor mínimo y valor máximo. Voy a crear artificialmente un conjunto de pruebas, es lo que estoy haciendo aquí. Y ya, entonces mi conjunto de entrenamiento se ve de esta manera y mi conjunto de pruebas se ve de esta manera. Lo que voy a hacer es entonces utilizar una regresión logística. Voy a tomar la biblioteca Scikit-learn y voy a tomar el modelo de regresión logística y voy a resolver por un método de Newton-Raphson. Voy a estimar y voy a guardar las probabilidades en este valor que se llama pro. Bien. Ahora, voy a graficar mis resultados. Voy a comparar dos cosas. Voy a comparar una aproximación lineal y una aproximación logística. Entonces, bueno, ejecuto y lo que tengo es lo siguiente. Si yo hiciera un modelo lineal, es decir, si supusiera que los datos se comportan como una regresión lineal, tendría mi resultado del panel del lado izquierdo. Entonces, tengo la probabilidad de que la persona no me pague aquí entre 0 y 1. Entonces, yo sé que las personas que no me pagan están clasificadas en 0 y las personas que sí me pagan están clasificadas en 1. Los puntos naranjas son las observaciones. Entonces, los puntos naranjas son cuántas personas tengo que dicen que sí me pagan, es decir, como todo este tramito de la primera sesión, y todas las personas que no me pagan el tramito de 1. Si hago una aproximación lineal, es como esta línea azul. Entonces, lo que dice mi aproximación lineal es que digamos, un predictor debería ser como esa línea, lo cual a todas luces parece aberrante. Y la razón por la que la línea sale así es que la mayoría de los datos que tenemos son personas que están en 0. Entonces, obviamente, la recta de regresión se sesga hacia el 0. Por lo tanto, el valor que más va a predecir son valores cercanos al 0. Incluso predice muy poco personas que dicen que no pagan. Ahora bien, si corrijo mi modelo y hago una regresión logística, entonces se ve como la línea curveada esta azul que tengo en el panel del lado derecho. Entonces, esta recta lo que sí, bueno, esta curva lo que hace es que predice cómo es que las personas se supone que me van a ir porque me pagan. Entonces, dice que cuando el balance está muy cerca, por ejemplo, de 2000, piensen en este punto, piensen en el punto 2000, hay un cambio. La probabilidad de que no me pague la persona es mayor de la probabilidad de que sí me pague. Entonces, si yo estuviera en un banco y encontrara una curva como esta, diría que si hay una persona que viene y me pide un crédito de más de 2000 unidades monetarias, debería de pensar si se lo doy o no, porque muy probablemente sea una de las que no me pague. ¿Vale? Solo considerando la variable balance. ¿Ok? Bien. Ahora, utilicemos otra variable. Bien. Voy a hacer, digamos, lo mismo. Voy a estimar
bueno, voy a estimar con balance y si hago el modelo de regresión logística, el resultado es este. Lo puedo imprimir de una manera más estética utilizando el print y es justamente el que voy a utilizar. Entonces lo que me dice es que el balance está correlacionado positivamente con la probabilidad de impago. Digamos que el R cuadrado que tengo aquí es unos 45, no está tan mal, el pseudo R cuadrado. Lo que llama mucho la atención aquí es el Z, digamos, el estadístico de prueba. Es altamente significativo, lo cual querría decir que nuestra regresión logística responde muy bien a la variable bala. Ahora voy a agregar una variable más, que es la variable de estudiante. Es una variable dicotómica. Y quiero ver que también predice, por ejemplo, la variable que sea dicotómica de estudiante a la probabilidad de impago. Noten que dejé fuera el ingreso. No voy a considerar el ingreso en este momento, porque una de las cosas que noté es que el ingreso parece que no aporta mayor información a mi problema de impago. Entonces, lo que voy a hacer es ejecuto para estudiante y veo el resultado para estudiante y en efecto me sale un coeficiente mayor, pero si ustedes se fijan, el Z es más pequeño que el de balance, lo cual quiere decir que probablemente ser estudiante o no, sí tiene un efecto entre el impago del crédito, pero digamos es menos eficiente, menos genera una probabilidad, una confianza menor, perdón. Bien. Lo que voy a hacer ahora es meter todo, las dos variables en un solo modelo. Entonces voy a incluir tanto balance como ingreso como estudiante. Y voy a estimar mi modelo logístico, lo cual me quedaría de esta manera, ¿no? Me quedaría entonces que lo que tengo es que ciertamente el ingreso, si ustedes se dan cuenta, es una variable que de hecho no es significativa. Entonces, el ingreso ciertamente no me permite clasificar muy bien a las personas cuando pagan y no. Lo que sí está funcionando bien para determinar si una persona paga o no es el monto de crédito que te pide y si es estudiante o no. Entonces, esto, digamos, este hallazgo estadístico era obvio si uno lo piensa desde las gráficas, de las primeras gráficas que hicimos. Las primeras gráficas que hicimos era muy claro que el ingreso no iba a ser un buen indicador para la clasificación, pero digamos nosotros como economistas tenemos un sesgo bien grande. El sesgo que tenemos normalmente tiene que ver con que solemos incorporar todas las variables que en el modelo teórico que tenemos construido detrás, en nuestra cabeza respecto del problema, es el que predomina sobre la evidencia estadística, lo cual en realidad es bueno. De hecho, es mala la otra estrategia, que es la que suele ocupar la gente que se dedica a hacer únicamente aprendizaje automatizado. La gente que se dedica a hacer aprendizaje automatizado suele desechar variables que no están correlacionadas con el problema, porque en realidad no les preocupa identificar si hay una relación causal o no entre las variables. Lo que les preocupa es determinar si la variable es un buen predictor del fenómeno observado. Entonces, eso es justamente cuando ustedes algún día, por ejemplo, logren convivir con los que son puramente data science, se van a dar cuenta que su gran debilidad que tienen es que solo buscan correlación. No buscan efectos causales ni explicar el fenómeno per se. Probablemente es una de las ventajas que tenemos como venir desde el lado de la ciencia, ¿no? Ok, entonces, lo que voy a hacer ahora es, para cerrar mi discusión, es incorporar un concepto más que se llama matriz de confusión. Bien, la matriz de confusión lo que nos permite es identificar qué también está clasificando nuestra regresión logística. Entonces, voy a tomar la regresión logística y voy a tomar el predict que hace la regresión logística, es decir, la regresión logística va a permitir clasificar a las personas en dos grupos, entre las que pagan y las que no pagan. Entonces, voy a preguntarle al clasificador que compare la clasificación respecto de los resultados realmente observados. Es decir, le voy a
lo que voy a hacer es, tomo la regresión logística y tomo, por ejemplo, al individuo Benjamín Oliva, ¿no? Y supongamos que Benjamín es de los que no paga. Entonces ya sabemos que él no paga, eso dicen los datos. Entonces tomo el algoritmo de clasificación y veo dónde lo clasifica. Y si lo clasifica dentro de los que sí paga, entonces veremos que hay un error, que el modelo no está clasificando correctamente. Entonces, si lo hacemos para todos los individuos de este ejercicio, podremos generar una matriz de confusión. Esa matriz de confusión lo que nos permite es comparar este resultado. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Tengo la variable que es default, por ejemplo, y tengo aquí la variable estudiante. Entonces, ¿cuántos, por ejemplo, son estudiantes que dicen que no pagan? Bueno, no pagan 6,850. ¿Cuántos dicen que sí? ¿No? ¿Cuántos dicen que no, que sí son estudiantes y no pagan? Son 2,817. Y también tengo el default de sí, ¿no? Y el default que sí tengo, que son estudiantes no, 206, y que son estudiantes y que sí, 127. Bien. Ahora, veamos cómo se ve el resultado finalmente. Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Puedo hacer una estimación separada, tanto para los que son estudiantes como para los que no son estudiantes, y ver el desempeño del modelo. Lo que vemos es, por ejemplo, es que para el caso de los que son estudiantes, el modelo está ligeramente sesgado hacia la derecha respecto para los que son no estudiantes. Entonces, ciertamente lo que podemos ver aquí es que la variable estudiante sí modifica la trayectoria de la predicción. Bien, entonces, lo que voy a hacer un poco la siguiente clase es como retomar esta idea de matriz de confusión, pero con un problema más general. Voy a trabajar con un problema que tiene clasificación múltiple. Y voy a tratar de incorporar el efecto de clasificación errónea o correcta, pero para cuatro categorías, ¿vale? Y veremos desempeño del modelo en este momento. Bien. Entonces, hasta aquí quiero